Bajo la superficie que pisamos cada día, existe un mundo de sombras y silencio absoluto que la historia oficial apenas ha comenzado a explorar con el detenimiento que merece. Durante milenios, el ser humano ha sentido una fascinación magnética, casi instintiva, por el reino del subsuelo. Para nuestros ancestros, la tierra no era solo el lugar donde se depositaban las semillas o se enterraba a los muertos, sino un refugio ante catástrofes climáticas y un escenario sagrado para el encuentro con lo desconocido. Mientras hoy alzamos la vista al cielo buscando respuestas en las estrellas, bajo nuestros pies se extiende un laberinto de secretos que desafía nuestra comprensión lineal del progreso humano. Esta oscuridad subterránea guarda crónicas de sociedades enteras que decidieron abandonar la luz solar para construir imperios de piedra, dejando una arquitectura invisible que todavía hoy nos asombra por su audacia técnica. Uno de los capítulos más impactantes de esta historia ocurrió por puro azar en el año 1963, en la mágica región de Capadocia, en Turquía. Un hombre, buscando ampliar su hogar, decidió realizar una pequeña reforma en su sótano. Al golpear una pared que parecía ser un límite sólido y ordinario, el muro cedió ante el pico, pero lo que encontró al otro lado no fue una cavidad natural. Ante sus ojos se reveló el umbral a una realidad que nadie sospechaba. Un pasadizo estrecho que descendía hacia las profundidades de la roca volcánica. Sin saberlo, aquel hombre acababa de redescubrir Derinkuyu, una ciudad subterránea monumental que alcanzaba hasta 18 niveles de profundidad bajo el suelo. Imaginen la magnitud de tal hallazgo. Una metrópolis oculta capaz de albergar a más de 20.000 personas de manera simultánea. No se trataba de una simple cueva, sino de un complejo urbanístico completo con establos para el ganado, inmensas prensas de aceite, comedores comunitarios, bodegas de almacenamiento, pozos de agua y escuelas. Todo fue tallado con precisión quirúrgica en la roca volcánica. Lo más inquietante no era solo su tamaño, sino la sofisticación de su ingeniería, con sistemas de ventilación que llevaban aire fresco incluso a los niveles más bajos, y puertas circulares de piedra que solo podían cerrarse desde el interior para garantizar la seguridad absoluta de sus habitantes. Pero aquí surge la gran duda. ¿De qué amenaza tan terrible huían para decidir vivir así? El misterio de Derinkuyu nos obliga a preguntarnos si estos túneles son simples refugios aislados o evidencias de una red global olvidada por la cronología oficial. Esta incertidumbre ha alimentado la denominada tunelomanía, un fenómeno de leyendas urbanas sobre pasajes secretos que supuestamente conectarían ciudades y continentes enteros. Desde los relatos de túneles que cruzan la cordillera de los Andes, hasta las supuestas redes que vincularían los antiguos templos de Egipto con Asia, la idea de una infraestructura global subterránea ha capturado la imaginación de muchos aventureros. ¿Es posible que el pasado esconda una conectividad que la ciencia moderna todavía no acepta? Aquí aparece el conflicto que divide a los investigadores actuales. Por un lado, la arqueología académica interpreta estos hallazgos como soluciones logísticas a problemas de defensa o religión. Por el otro, florecen teorías de la conspiración que desafían la geología, como la Tierra Hueca o el legendario reino de Agartha, sugiriendo que bajo la corteza terrestre habitan civilizaciones superiores. Esta brecha entre la evidencia científica y el mito genera una tensión constante. Mientras los expertos nos hablan de conductos de aire y protección, las leyendas nos invitan a soñar con portales místicos que ignoran las leyes de la presión tectónica. Lo más fascinante es la coincidencia geográfica. Civilizaciones que nunca tuvieron contacto aparente compartían la misma obsesión por excavar a kilómetros de profundidad. Desde los templos laberínticos de Perú hasta las estepas turcas, el patrón se repite. ¿Por qué culturas tan diversas dedicaron tanto esfuerzo a perforar el corazón del planeta? Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esta pregunta nos obliga a mirar el mapa del mundo de forma distinta, no como una superficie plana, sino como un volumen lleno de túneles que guardan la memoria de una humanidad que encontró en la oscuridad su mayor protección y su secreto más profundo. La maestría de estos antiguos constructores no se limitaba a la supervivencia, sino que se extendía a un dominio absoluto del entorno que hoy consideraríamos casi imposible para la tecnología de la época. Mientras que en Turquía la piedra volcánica facilitaba la tarea,
En la antigua Persia, los ingenieros se enfrentaron a un desafío vital: el agua. Así nacieron los qanats, una red de canales subterráneos que atraviesa kilómetros de desiertos áridos para transportar el líquido elemento desde los acuíferos de las montañas hasta los asentamientos humanos. Estos túneles no son simples zanjas cubiertas, son obras de precisión topográfica, con una pendiente exacta que permite que el agua fluya por gravedad sin erosionar el conducto. Los constructores de qanats, conocidos como muqanis, cavaban pozos verticales de ventilación a intervalos regulares, creando una infraestructura que permitía la vida en lugares donde el sol evapora cualquier rastro de humedad superficial. Es un ejemplo temprano de cómo el túnel se convierte en el cordón umbilical de una civilización entera. Este ingenio funcional encontró su máxima expresión urbana en la cloaca máxima de la antigua Roma. Aunque hoy el término nos remita a un sistema de alcantarillado, en su origen fue una de las obras de ingeniería más ambiciosas del mundo clásico. Al canalizar las aguas residuales y drenar los pantanos que rodeaban las colinas romanas, estos túneles permitieron que la ciudad creciera hacia arriba y hacia los lados, convirtiéndose en la primera megalópolis de la historia. Sin esta red invisible de bóvedas de piedra, el Foro Romano nunca habría existido y la ciudad eterna habría sucumbido a las enfermedades y las inundaciones. Roma no se construyó solo sobre 7 colinas, sino sobre un laberinto de túneles que sostenían el peso de su gloria. Sin embargo, el mundo subterráneo no siempre respondía a necesidades prácticas o sanitarias. En los Andes peruanos, el centro ceremonial de Chavín de Huántar nos revela un uso mucho más inquietante y espiritual de las profundidades. Aquí, los arqueólogos han descubierto una red de pasadizos estrechos y oscuros diseñados específicamente para manipular los sentidos. Los ingenieros de Chavín utilizaron los túneles para crear efectos acústicos asombrosos. El sonido del agua fluyendo a través de canales diseñados estratégicamente se amplificaba dentro de las galerías, resonando como el rugido de un jaguar o el estruendo de un trueno divino. Los iniciados que recorrían este laberinto, a menudo bajo el efecto de plantas sagradas, experimentaban una distorsión de la realidad donde la arquitectura misma parecía cobrar vida. En Chavín, el túnel no era un camino, sino un instrumento musical y una herramienta de control que conectaba el mundo de los hombres con el de los dioses subterráneos. A medida que las ciudades crecieron, la superficie se volvió insuficiente no solo para los vivos, sino también para los muertos. Las catacumbas de París y Roma son el testimonio de cómo los túneles resolvieron crisis demográficas extremas. En París, lo que comenzó como canteras de piedra caliza, para construir los palacios de la superficie, se transformó en un osario masivo que alberga los restos de más de 6 millones de personas. Al caminar por esos pasillos flanqueados por muros de huesos ordenados, con una estética macabra, se comprende que el subsuelo es la biblioteca final de nuestra especie. Estos túneles no fueron diseñados por un capricho arquitectónico, sino por la absoluta necesidad logística de evitar epidemias y encontrar un lugar digno para el descanso eterno cuando los cementerios urbanos colapsaron. Pero, ¿cómo lograron estas civilizaciones perforar la corteza terrestre con tanta precisión, sin el uso de maquinaria moderna? La respuesta reside en una combinación de paciencia infinita y un conocimiento profundo de la física. Antes de la pólvora, se utilizaba la técnica del fuego. Se encendían grandes hogueras contra la roca viva hasta que ésta alcanzaba temperaturas extremas, para luego arrojar agua helada. El choque térmico provocaba que la piedra se agrietara, permitiendo a los trabajadores utilizar cinceles de bronce y hierro para avanzar centímetro a centímetro. Era un trabajo extenuante y peligroso, donde el humo y la falta de oxígeno eran constantes, pero los resultados han resistido el paso de milenios, desafiando la erosión que ha borrado ciudades enteras de la superficie. A pesar de estas hazañas reales, debemos enfrentarnos a la realidad geológica para separar los hechos del mito. Por mucho que las leyendas hablen de túneles transoceánicos que cruzan el Atlántico o pasajes que llegan al centro de la Tierra, la ciencia nos impone límites infranqueables. A medida que descendemos, la presión tectónica aumenta hasta niveles que colapsarían cualquier estructura artificial. Además, el gradiente geotérmico dicta que por cada kilómetro de profundidad, la temperatura aumenta aproximadamente 25 grados centígrados.
A pocos kilómetros bajo nuestros pies, el calor sería suficiente para fundir el equipo de excavación más avanzado. Las historias de túneles infinitos ignoran que vivimos sobre una fina corteza que flota sobre un océano de roca fundida. La ingeniería antigua era magistral, pero no podía violar las leyes de la termodinámica. A medida que nos alejamos de las grandes infraestructuras romanas y persas, nos adentramos en un misterio mucho más íntimo y desconcertante que salpica el corazón de Europa Central. Los túneles Erdstall. Existen miles de estos pasadizos, especialmente en Baviera y Austria, y su diseño desafía cualquier lógica convencional de habitación o defensa. No son ciudades como Derinkuyu, ni sistemas de riego funcionales. Son conductos extremadamente estrechos, a menudo de menos de 60 centímetros de ancho, que se retuercen en ángulos imposibles y conectan pequeñas cámaras vacías que parecen carecer de propósito práctico. No se han encontrado rastros de hollín en las paredes, lo que sugiere que no se utilizaban antorchas, y la ausencia casi total de restos humanos o herramientas ha dejado a la ciencia en un callejón sin salida. Los arqueólogos debaten intensamente si estos túneles eran refugios temporales contra saqueadores, almacenes de grano protegidos del frío, o, como sugieren algunas teorías de corte más espiritual, pasajes de almas, diseñados para que los difuntos pudieran transitar de regreso al inframundo. Lo cierto es que los Erdstall permanecen como un recordatorio de que, incluso en la Europa medieval, el subsuelo guardaba secretos que hoy apenas alcanzamos a comprender. Cruzando el océano hacia las imponentes cumbres de los Andes, la narrativa subterránea se tiñe de oro y leyenda. En Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, persisten con una fuerza asombrosa las historias sobre las chincanas, túneles laberínticos que supuestamente conectan el Templo del Sol con la selva amazónica profunda. La leyenda cuenta que estos pasajes fueron utilizados por la nobleza para ocultar el inmenso tesoro de Atahualpa tras la caída del imperio ante los conquistadores españoles. Aunque las excavaciones han revelado secciones reales de túneles que servían para el drenaje avanzado de las ciudades o el movimiento discreto de los sacerdotes, el mito ha crecido hasta alcanzar dimensiones continentales. Se habla de una red que cruza fronteras, alimentando durante siglos expediciones que buscan una conexión global que nunca ha sido cartografiada por completo. Esta fascinación por lo oculto es un motor poderoso, pero también es el terreno donde la arqueología choca con la fantasía de las riquezas perdidas. Afortunadamente, hoy la arqueología ha dejado atrás las palas y los picos para abrazar la luz del futuro. El uso de la tecnología LIDAR y el escaneo terrestre está revolucionando nuestra comprensión de lo que hay bajo la superficie. Esta herramienta permite a los investigadores eliminar digitalmente la densa vegetación de la selva maya, revelando desde el aire miles de estructuras ocultas, incluyendo sistemas de túneles y cuevas sagradas que habían estado perdidas por siglos bajo un manto de raíces. En las arenas de Egipto, estos mismos escaneos están detectando anomalías térmicas y estructurales en las pirámides de Giza y el Valle de los Reyes, sugiriendo cámaras y pasadizos que el ojo humano no ha visto en milenios. Estamos viviendo una era de descubrimientos sin precedentes, donde la ciencia finalmente está alcanzando la escala de los sueños y ambiciones de los antiguos constructores. Sin embargo, como narrador investigador, es mi responsabilidad recordar que la realidad física suele ser más sobria que la ficción conspirativa. Muchas de las historias sobre túneles infinitos, que supuestamente conectan continentes, resultan ser, tras una inspección técnica, formaciones geológicas naturales. El agua, al erosionar la piedra caliza durante millones de años, crea redes de cuevas de una belleza y extensión sobrecogedoras que pueden parecer artificiales para un ojo no entrenado. Los antiguos, con una sabiduría práctica, a menudo aprovechaban estas cuevas, las ampliaban o las integraban en sus ciudades, pero no poseían los medios para desafiar la presión tectónica de las profundidades marinas. Desmontar estos mitos no resta un ápice de valor a la historia humana. Al contrario, resalta la increíble audacia de lo que realmente lograron construir con herramientas de piedra y una voluntad inquebrantable. Al final de este viaje por las sombras, comprendemos que los túneles son mucho más que simples agujeros en la tierra. Son la metáfora perfecta de la propia búsqueda humana.
el anhelo de seguridad, la conexión con lo sagrado y la curiosidad por lo desconocido. Construimos bajo tierra porque es allí donde los secretos están a salvo del paso del tiempo y de la mirada de los extraños. Es una herencia que sigue viva en nuestra era tecnológica. Me pregunto qué pensarán los arqueólogos de dentro de 1000 años cuando descubran nuestros búnkeres de alta seguridad, nuestras complejas redes de metro o los silos profundos donde guardamos nuestras semillas y desechos. Nos verán como una civilización de tunelómanos obsesionados con la protección, tal como nosotros vemos hoy a los habitantes de Derinkuyu. El subsuelo seguirá siendo por siempre la biblioteca final de nuestra especie. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Existen leyendas de túneles secretos en tu propia ciudad? Cuéntanos en los comentarios qué historias se susurran bajo tus pies y ayúdanos a seguir cartografiando este mapa invisible de nuestra historia compartida. El misterio continúa allí abajo, esperando ser descubierto.